La multitud avanzaba por las calles polvorientas de la ciudad, apretujándose unos contra otros en su intento de acercarse a aquel hombre que había estado revolucionando todo con su sola presencia. Jesús de Nazaret, el Maestro, el Sanador, el profeta que desafiaba las normas establecidas con una compasión y una autoridad que nadie podía explicar. Sus palabras traían esperanza a los desesperanzados, sus manos traían sanidad a los enfermos y su mirada penetrante tocaba los corazones de aquellos que por años habían sido ignorados. Pero en medio de aquella muchedumbre, entre empujones y murmullos de expectación, había una mujer cuya historia estaba marcada por el sufrimiento, el rechazo y una lucha interminable contra una enfermedad que no solo debilitaba su cuerpo, sino que también la aislaba completamente de la sociedad. 12 años habían pasado desde que su vida cambió para siempre. 12 años de dolor, de angustia, de tratamientos fallidos y de esperanzas rotas. Había gastado todo lo que tenía en médicos, había seguido cada recomendación, probado cada remedio, suplicado en cada oración, pero su condición solo empeoraba. Cada día era una batalla contra el cansancio, contra la desesperanza y contra el estigma que la sociedad había puesto sobre ella. Porque su enfermedad no era solo física, era también un peso social, una condena que la había apartado de su familia, de sus amigos, del templo y de cualquier posibilidad de llevar una vida normal. La mujer con flujo de sangre sabía lo que significaba ser considerada impura. Según la ley, nadie podía tocarla sin quedar contaminado. Su mera presencia en un lugar público podía ser motivo de rechazo, burla y hasta castigo. La vergüenza la perseguía como una sombra constante, impidiéndole soñar con algo mejor. Pero aquel día, algo dentro de ella se encendió con una fuerza que no había sentido en años. Había oído hablar de Jesús. Historias de milagros, relatos de sanidades inexplicables, testimonios de personas que habían sido liberadas de enfermedades incurables, de demonios supresores, de cargas que parecían imposibles de llevar. Y en su corazón, una idea comenzó a tomar forma: si él había sanado a tantos, ¿por qué no a ella? Si su toque tenía poder para cambiar vidas, entonces quizá, solo quizá, un simple roce con su manto podría traerle la liberación que tanto había anhelado. No necesitaba ser vista, no necesitaba interrumpirlo, no necesitaba siquiera hablar con él. Solo un toque. Un instante. Un acto de fe silencioso, pero cargado de la esperanza que había estado muriendo dentro de ella durante tanto tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras se abría paso entre la multitud. Sabía que no tenía derecho a estar allí. Si alguien la reconocía, si alguien la señalaba, si alguien recordaba quién era y cuál era su condición, podía ser echada a empujones o incluso apedreada por atreverse a contaminar a otros con su presencia. Pero nada de eso la detuvo. Cada paso era un desafío, cada movimiento un acto de valentía. No era solo su cuerpo el que se movía en dirección a Jesús, que era su alma la que se lanzaba con desesperación hacia la única esperanza que le quedaba. Y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, cuando vio el borde de su manto moverse con el viento al ritmo de sus pasos, extendió su mano temblorosa y lo tocó. Un simple contacto. Un roce apenas perceptible. Pero en ese instante, algo indescriptible ocurrió. Un poder recorrió su cuerpo de inmediato, como una corriente que sanaba cada célula enferma, cada parte dañada, cada herida que el tiempo y el dolor habían dejado en ella. Lo supo en el momento en que sucedió. Sintió la restauración completa, la sanidad perfecta, la libertad que había anhelado por tanto tiempo. Su cuerpo estaba limpio. Su enfermedad desaparecida. Su carga levantada. No había pasado más que un segundo, pero en ese breve instante, su vida cambió para siempre. El milagro había ocurrido en silencio, sin que nadie más se diera cuenta, y por un momento pensó que podría deslizarse entre la multitud, alejarse sin ser notada, llevarse su sanidad sin que nadie supiera lo que había sucedido. Pero entonces, una voz se alzó sobre el bullicio de la gente. ¿Quién le ha tocado? Jesús se había detenido. Su mirada recorría la multitud con un brillo de conocimiento, con una intensidad que traspasaba el alma.
Los discípulos, sorprendidos por la pregunta, se apresuraron a señalar lo obvio. Maestro, la gente te aprieta por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Pero Jesús no se refería a cualquier contacto. Él había sentido algo diferente. No un simple roce accidental, no el empuje de la multitud, sino un toque cargado de fe, una demanda de poder, un acto de desesperación convertido en confianza absoluta. La mujer sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. ¿Y si la descubrían? ¿Y si la reprendían por haber tocado a alguien en su condición? ¿Y si aquel momento de gozo y alivio se convertía en una nueva vergüenza pública? Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no podía ocultarlo. No podía negar lo que había sucedido. No podía marcharse sin reconocer el milagro que acababa de recibir. Temblorosa, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente a Jesús. Cayó de rodillas, con la cabeza baja, con la voz entrecortada, y le contó toda la verdad. No omitió nada: su enfermedad, su sufrimiento, su fe, su toque, su sanidad. Y mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, mezclando el temor con la gratitud, la incertidumbre con la adoración. Pero Jesús no la reprendió. No la rechazó. No la acusó de haber quebrantado ninguna ley. En cambio, sus palabras fueron como bálsamo sobre su alma herida. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija, no impura, no rechazada, no pecadora. Hija, una palabra que lo cambiaba todo. Una palabra que restauraba su identidad, que le devolvía su lugar, que la envolvía en un amor que iba mucho más allá de la sanidad física. No solo había recibido un milagro en su cuerpo, había recibido restauración en su alma. Ya no era la mujer con flujo de sangre. Era una hija de Dios, reconocida, amada y libre. El impacto de las palabras de Jesús resonó en la multitud. No era solo el milagro lo que había capturado la atención de todos, sino la forma en que él se dirigió a aquella mujer, llamándola hija. En una sociedad donde el estigma y la ley la habían mantenido apartada, esas 5 letras significaban más que cualquier sanidad física. Era una restauración completa. Un reconocimiento público de su valor, de su dignidad, de su identidad en Dios. La mujer sintió cómo su corazón se llenaba de un calor indescriptible, una sensación que iba más allá del alivio físico. Era amor, era aceptación, era pertenencia. Durante 12 años había sido vista como una carga, como alguien a evitar, como una marginada que debía esconderse. Pero en un solo instante, en una sola palabra, todo eso fue destruido. Ya no era la mujer enferma, ya no era la rechazada. Era hija. El murmullo entre la gente no tardó en crecer. Algunos se maravillaban, otros se cuestionaban y unos pocos miraban con incredulidad. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía Jesús declarar algo tan profundo sobre alguien que, hasta ese momento, no era más que una paria? Pero eso era lo que diferenciaba a Jesús de todos los demás. Él no solo veía las heridas visibles, sino también las invisibles. No solo sanaba los cuerpos, sino que restauraba las almas. Y aquella mujer, que minutos antes había sido consumida por la vergüenza y la desesperación, ahora se levantaba con una nueva identidad. Caminó entre la multitud con una sensación de ligereza, como si por primera vez en más de una década, el peso del mundo hubiera sido removido de sus hombros. Jesús, sin embargo, no se detuvo en aquel momento. Sabía que lo que acababa de ocurrir era solo una pieza más en el mosaico de su ministerio. Sabía que, más allá del milagro, aquella historia debía quedar grabada en la memoria de quienes la presenciaron, no solo como un testimonio de sanidad, sino como una lección de fe. Porque no había sido su toque lo que la había sanado. No había sido una simple acción, sino la fe que había depositado en él. La convicción absoluta de que solo con acercarse, con tocar su manto, algo cambiaría en su vida. Y eso era lo que Jesús quería que todos entendieran.
Pero mientras la multitud seguía asimilando lo que acababa de presenciar, un grupo de hombres se abrió paso entre la gente. Venían con rostros serios, con una expresión de pesar que pronto envolvió el ambiente en una nueva tensión. Se dirigieron directamente a un hombre que había estado esperando con impaciencia junto a Jesús, un hombre cuyo rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Era Jairo, el principal de la sinagoga, quien había venido a Jesús suplicándole que fuera a su casa para sanar a su hija moribunda. Había estado allí, presenciando el milagro de la mujer con flujo de sangre, pero ahora, al ver a los mensajeros que venían hacia él, sintió como el miedo le oprimía el pecho. «No molestes más al maestro», dijeron con voz baja pero firme. «Tu hija ha muerto». El aire pareció volverse más denso en un instante. Las palabras cayeron como una sentencia irreversible, como una pared que de repente se levantaba, bloqueando toda esperanza. La mirada de Jairo se nubló, sus manos temblaron. Durante todo ese tiempo había creído que si lograba traer a Jesús hasta su casa, su hija podría salvarse. Había corrido, había esperado, había visto a aquella mujer recibir su milagro y en su corazón había crecido la expectativa de que su turno llegaría. Pero ahora, esas palabras parecían arrancarle todo. «Tu hija ha muerto». No había nada más que hacer. No había más razón para insistir. No tenía sentido seguir pidiendo un milagro cuando la muerte ya había sellado su destino. Pero Jesús no se inmutó. No permitió que el miedo, el dolor o la desesperanza tomaran el control. Se volvió hacia Jairo y con una calma inquebrantable le dijo las palabras que cambiarían el curso de su historia. «No temas, solo cree». Era la misma fe que había obrado en la mujer con flujo de sangre. La misma fe que había permitido que un simple toque cambiara su vida. No importaba la magnitud del problema, no importaba lo que la lógica o la realidad parecieran dictar. Lo que importaba era la fe. Lo que importaba era creer. Sin perder más tiempo, Jesús siguió su camino hacia la casa de Jairo, acompañado solo por Pedro, Jacobo y Juan. La multitud quedó atrás, dejando que la expectación creciera como una llama que no podía ser apagada. ¿Podía Jesús realmente ser algo? ¿Era posible que, después de todo, la muerte no tuviera la última palabra? Cuando llegaron a la casa, el ambiente era un contraste total con lo que habían vivido momentos antes. Ya no había expectación, ni emoción, ni fe. Solo había llanto, gritos de dolor, lamentos que llenaban cada rincón de la casa. La niña estaba muerta. Para todos los presentes, el caso estaba cerrado. Pero Jesús no lo veía así. Miró a los que lloraban, a los que golpeaban su pecho con desesperación, y con una voz firme, declaró algo que dejó a todos perplejos. «La niña no está muerta, sino dormida». Hubo un instante de silencio, seguido de risas incrédulas. ¿Cómo podía decir algo así? Ellos sabían lo que habían visto. La niña no respiraba, su piel se había enfriado, su cuerpo estaba inmóvil. Era imposible que estuviera simplemente dormida. Pero Jesús no prestó atención a las burlas. En lugar de eso, pidió que todos salieran de la casa, dejando dentro solo a los padres y a los discípulos que lo acompañaban. Se acercó a la niña, la tomó de la mano y con una ternura indescriptible, pronunció dos palabras que resonaron en la eternidad. Talita Cumi. La habitación quedó en un silencio absoluto. Un segundo pasó. Luego otro. Y de repente, la niña abrió los ojos. Su pecho se llenó de aire. Sus labios recobraron color. Se incorporó y miró a su alrededor, como si despertara de un sueño profundo. La vida había regresado a ella. El milagro había ocurrido. Los padres quedaron paralizados. Lágrimas de asombro y gozo rodaron por sus mejillas. No podían creer lo que veían. La niña que había estado muerta ahora estaba viva. Jesús les ordenó que le dieran de comer y les pidió que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Pero aunque las palabras fueran retenidas, el impacto de aquel momento nunca podría ser borrado.
Mientras tanto, en la distancia, la mujer que había sido sanada minutos antes caminaba con una paz que jamás había conocido. Sabía que su historia quedaría para siempre entrelazada con la de Jairo y su hija. Ambos habían encontrado en Jesús no solo un sanador, sino la respuesta a su fe. Y en ese día, entre el bullicio de la multitud, el milagro de la fe quedó sellado para siempre. Jesús se quedó observando a los padres de la niña por un momento. Sabía que sus corazones estaban llenos de emociones encontradas. Habían pasado del dolor absoluto a la incredulidad, de la incredulidad a la esperanza, y de la esperanza a un gozo inexplicable. Sus manos temblaban, no por el miedo, sino por la abrumadora sensación de lo imposible volviéndose realidad ante sus ojos. La madre cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, sin poder contener las lágrimas. El padre se llevó la mano al pecho, como si su corazón estuviera a punto de estallar. Jesús los miró con ternura. Conocía la profundidad de su angustia, la oscuridad que había cubierto sus almas al creer que lo habían perdido todo, y ahora veía cómo la luz de la fe comenzaba a encenderse dentro de ellos. La niña, ajena al asombro de todos, parpadeó varias veces y luego sonrió. Se sentía bien, mejor que nunca, como si la enfermedad que la había postrado en cama y la muerte que había intentado reclamarla nunca hubieran existido. Sus ojitos se posaron en Jesús, y aunque no dijo nada, su mirada reflejaba un agradecimiento puro, un amor genuino, una conexión que trascendía las palabras. Jesús extendió su mano y la ayudó a ponerse de pie. Los padres, al ver que su hija realmente estaba de pie, respirando, moviéndose con normalidad, sintieron como la última gota de incredulidad se desvanecía de sus corazones. La madre la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera de sus brazos. El padre hizo lo mismo, envolviéndolas a ambas en un abrazo que lo decía todo. Jesús los dejó en ese momento de intimidad familiar. Sabía que lo que habían vivido quedaría grabado en sus almas para siempre, pero también sabía que este milagro no era solo para ellos. Era un testimonio vivo de lo que podía hacer la fe. Mientras se alejaba, su mente volvió a la mujer que había sido sanada del flujo de sangre. Ella también había experimentado algo imposible. Ella también había visto el poder de Dios manifestarse en su vida de una manera que nunca imaginó. Y ahora, con cada paso que daba lejos de la casa de Jairo, Jesús entendía que estas dos historias estaban entrelazadas por una verdad fundamental, la fe. La multitud que se había quedado afuera esperando a Jesús observó con asombro cuando salió. No podían ver a la niña dentro de la casa, pero sabían que algo extraordinario había sucedido. Algunos corrieron para contar lo que habían presenciado, otros simplemente se quedaron allí, tratando de procesar lo que significaba todo esto. Pero había algo en el rostro de Jesús, una paz inquebrantable, que les decía que su fe no había sido en vano. Mientras tanto, la mujer que había sido sanada continuaba su camino. Aún sentía la presencia de Jesús en cada latido de su corazón. Cada paso que daba era un testimonio de la transformación que había experimentado. Pero lo más increíble no era solo la sanidad de su cuerpo, sino la sanidad de su alma. Por años había vivido con el peso del rechazo, con el temor de ser siempre señalada, con la vergüenza de ser considerada impura. Pero en un solo instante, todo había cambiado. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con un fuego nuevo en su interior. No podía dejar de pensar en el momento en que Jesús la había llamado hija. Esa palabra seguía resonando en su mente una y otra vez. Nunca antes había escuchado algo tan hermoso. Nunca antes alguien la había visto de esa manera. No solo había sido sanada físicamente, sino que había sido restaurada en su identidad. Era amada. Era valorada. Era reconocida. Y ahora, con cada paso, sentía que una nueva vida comenzaba para ella. La mujer miró a su alrededor y notó algo. La gente la veía de una manera diferente. Ya no con desprecio, ya no con lástima o con asco. Ahora la miraban con asombro, con respeto. No sabían exactamente qué decirle,
pero sabían que algo en ella había cambiado. Y ella también lo sabía. Su vida ya no sería la misma. Mientras caminaba, sintió un deseo profundo en su corazón. No podía quedarse callada. No podía guardar para sí lo que había experimentado. Tenía que contar su historia. Tenía que decirle al mundo lo que Jesús había hecho por ella. Se dirigió a su pueblo y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de entrar. Cruzó las calles con seguridad y cuando llegó a la plaza donde solían reunirse, se detuvo en el centro. La gente la reconoció de inmediato. Sabían quién era. Sabían su historia. Pero no sabían lo que había sucedido. Tomó aire y, con una voz firme pero llena de emoción, comenzó a hablar. Por 12 años viví en la oscuridad, dijo. Por 12 años fui rechazada, ignorada, vista como menos que nada. Mi vida se convirtió en un infierno de dolor y soledad. Busqué ayuda, pero nadie pudo hacer nada por mí. Perdí todo lo que tenía. Mi salud, mis recursos, mi dignidad. Pero entonces oí hablar de un hombre diferente a todos los demás. Un hombre que no solo sanaba enfermedades, sino que restauraba almas. Un hombre llamado Jesús. La multitud la escuchaba con atención. Nadie se atrevía a interrumpirla. Sabía que no tenía derecho a acercarme a él, continuó. Sabía que, según la ley, no podía tocarlo. Pero algo en mi corazón me decía que debía intentarlo. Que si tan solo lograba tocar su manto, sería sana. Y así lo hice. En medio de la multitud, con el miedo oprimiendo mi pecho, extendí mi mano y toqué el borde de su manto. En ese instante, sentí algo que nunca antes había sentido. Un poder recorrió mi cuerpo y supe que había sido sanada. Pero lo más maravilloso no fue solo eso. Fue lo que ocurrió después. Jesús se detuvo. Se dio la vuelta. Me miró. Y me llamó hija. En ese momento, algunas personas en la multitud comenzaron a llorar. No podían creer lo que estaban escuchando. Ese día, mi vida cambió para siempre, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Porque entendí que no solo fui sanada de una enfermedad. Fui sanada de mi pasado, de mi vergüenza, de mi dolor. Jesús no solo me devolvió la salud, me devolvió mi identidad. Me recordó que soy amada por Dios, que siempre lo fui y que siempre lo seré. La multitud estalló en un murmullo de emoción. Algunos aplaudieron, otros simplemente quedaron en silencio, procesando lo que habían oído. Pero una cosa era segura, ninguno de ellos volvería a ver a esa mujer de la misma manera. Y ninguno de ellos volvería a ver a Jesús de la misma manera. Porque ese día, en un solo instante, con un solo toque, una mujer fue transformada. Y su historia, su testimonio, seguiría tocando corazones por generaciones. El silencio se extendió por la multitud mientras la mujer terminaba su testimonio. No había más dudas, no había más preguntas. Lo que había sucedido era real. Era innegable. Era el poder de Dios manifestado en una vida que parecía condenada al sufrimiento, pero que en un instante fue restaurada. Sus palabras no solo contaban una historia, transmitían un mensaje profundo, un llamado a todos los que escuchaban. ¿Cuántos de ellos habían vivido con cadenas invisibles? ¿Cuántos habían sentido el peso de la desesperanza, la angustia de la soledad, la opresión de sentirse indignos? Ella no era la única que necesitaba un milagro. Pero lo que había hecho la diferencia en su vida fue una cosa: la fe. Jesús no había exigido nada de ella. No le pidió riquezas, sacrificios ni pruebas de su valor. Solo respondió a la fe de un corazón quebrantado que se atrevió a creer. Y ahora, esa misma fe se extendía como fuego entre la multitud. Algunos lloraban en silencio, sintiendo que sus propias almas necesitaban un toque de sanidad. Otros caían de rodillas, reconociendo que habían perdido la esperanza sin darse cuenta. La transformación de aquella mujer no solo había cambiado su vida,
sino que ahora era un testimonio vivo de lo que Dios podía hacer en cualquiera que se acercara a Él con un corazón sincero. En medio de la conmoción, un hombre se acercó. Sus ojos reflejaban una batalla interna, el choque entre el escepticismo y la necesidad desesperada de creer. Su voz temblaba cuando habló. ¿Crees que Él también podría hacerlo por mí? Sus palabras fueron apenas un susurro, pero resonaron como un eco en el alma de todos los presentes. La mujer lo miró con ternura, con una certeza que nunca antes había tenido en su vida. No es cuestión de si Él puede, respondió con firmeza. Es cuestión de si tú estás dispuesto a creer. Las palabras atravesaron el aire como un susurro de lo divino. No eran solo para ese hombre. Eran para todos. Eran para cada persona que había llegado a ese lugar con una carga en el alma, con un anhelo oculto en lo profundo del corazón. Eran para aquellos que habían aprendido a vivir con el peso del pasado, con el dolor del rechazo, con la amargura de la pérdida. Eran para aquellos que alguna vez sintieron que no eran suficientes, que Dios estaba demasiado lejos, que la gracia no era para ellos. Pero ahora, al ver el rostro de esta mujer, al escuchar su historia, al ver la evidencia de su restauración, que entendían una verdad que lo cambiaba todo, la fe en Jesús lo transforma todo. La multitud comenzó a reaccionar. Algunos se abrazaban, otros levantaban sus manos al cielo, otros simplemente cerraban los ojos dejando que las lágrimas fluyeran. En ese instante, no importaban los títulos, las posiciones sociales, los errores del pasado. Solo importaba una cosa: Jesús estaba allí. Y donde está Jesús, hay esperanza. Donde está Jesús, hay restauración. Donde está Jesús, hay un nuevo comienzo. Los discípulos, que habían estado observando en silencio, comprendieron una vez más la magnitud del ministerio de su Maestro. No era solo sobre milagros visibles, sobre sanidades físicas. Era sobre corazones siendo transformados. Era sobre vidas siendo redimidas. Era sobre almas encontrando su verdadero hogar en Dios. La mujer, con su rostro iluminado por una paz indescriptible, dio un último vistazo a la multitud. No necesitaba decir nada más. Sabía que su historia continuaría más allá de este día. Sabía que cada persona que había escuchado hablaría de lo que había sucedido, que su testimonio se esparciría como semillas en tierra fértil. Su vida, que había sido una historia de sufrimiento, ahora era una historia de gloria. Y esa historia seguiría tocando corazones, incluso mucho después de que ella se hubiera ido. Jesús, de pie a lo lejos, la observó con una leve sonrisa. Él sabía el poder de un testimonio. Sabía que cuando una vida es transformada por la fe, esa transformación nunca se detiene. Se expande, alcanza a otros, enciende una llama que no se apaga. Él la había llamado hija, y esa identidad permanecería en ella por la eternidad. Ya no era la mujer del flujo de sangre. Ya no era la marginada, la rechazada, la impura. Ahora era una hija de Dios, restaurada, completa, amada. Y hoy, su historia sigue viva. No es solo una historia antigua en las páginas de la Biblia. Es un mensaje para ti, para mí, para todos los que alguna vez han sentido que su situación no tiene salida. Para todos los que han creído que Dios los ha olvidado. Para todos los que piensan que no son dignos de su amor. Su historia es una prueba de que un solo toque de fe puede cambiarlo todo. Así como Jesús se detuvo por ella, Él también se detiene por ti. Así como le devolvió la vida, Él también puede transformar la tuya. No importa qué tan imposible parezca tu situación, no importa cuántos años hayas llevado tu carga. Hoy, en este momento, Él te dice lo mismo que le dijo a ella: tu fe te ha sanado. Ve en paz. Ahora es tu turno. No te quedes con esta historia solo como un relato más. Es un llamado. Es un recordatorio de que Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue restaurando. Si crees en su poder, si confías en su amor, si te atreves a tocar su manto con fe, Él hará lo imposible en tu vida.
Burbuja de diálogo comenta Jesús transforma vidas y crees que Dios sigue haciendo milagros. Mano escribiendo escribe estoy listo para caminar con Dios si hoy decides confiar en Él. Persona con palmas de mano unidas declara Cristo es mi Salvador si quieres experimentar su amor y restauración. Este no es el final. Es el comienzo de una nueva historia. Una historia donde Jesús sigue obrando, sigue llamando, sigue transformando. Y tú eres parte de ella.